Así que mis hermanos, en esta mañana nuestro sermón está titulado Un Salvador Victorioso. Un Salvador Victorioso. Yo le invito a que me acompañe, aquel que pueda estar de pie, a la lectura del pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Aunque ya predicamos el domingo pasado el verso 18, vamos entonces a estar leyéndolo para conectar todo el contexto de lo que nos quiere enseñar el apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Escuche bien, mi hermano, ese es su Señor y su Salvador. Está en los cielos a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la comunidad de los santos, la iglesia, la reunión, Señor, donde tú nos permites venir a cantar cánticos a ti, cantar verdades que son edificantes para nuestras propias almas, pero también para recordarnos unos a otros lo bueno que tú has sido, tu gracia, tu misericordia. Señor, también venimos para escuchar tu palabra, ser edificados, confrontados, animados a través de ella. Yo te pido que en esta mañana hables al corazón de cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Tú conoces las cargas, necesidades que podamos tener aquí en esta mañana, pero tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es más que suficiente para toda necesidad. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. La década de los 90 fue una década muy recordada en la historia del deporte, especialmente el deporte del baloncesto. Es la década, la época donde jugó quien probablemente es el mejor jugador de la historia. Estoy hablando de Michael Jordan. Y muchos de ustedes recordarán, o aquel que le gusta el deporte, o incluso si no sabe nada de deportes, conoce o ha escuchado o ha visto una imagen de este personaje. Y es que en la década de los 90, Michael Jordan dominó de 10 temporadas. Él y su equipo, Chicago Bulls, ganaron 6. 1991, 92, 93, 96, 97 y 98. Lo único que no ganaron en el 94 y en el 95, ¿usted sabe por qué? Porque Jordan se retiró. Se retiró momentáneamente. Y cuando regresó, pues otra vez siguió ganando campeonato. Pero lo interesante es que cuando ganan su primer campeonato en 1991, un año que siempre yo me voy a acordar porque fue el año que yo nací. En 1991 los Chicago Bulls ganan el primer campeonato. Es el primer campeonato para la ciudad de Chicago en términos de baloncesto nacional, como la NBA. Y la celebración fue muy grande, porque nada más y nada menos estaban eliminando a Los Ángeles Lakers de Magic Johnson, que en los años 80 habían dominado toda la serie. Así que cuando ganan, la celebración que se da en la ciudad de Chicago es una cosa increíble. Ellos ganan en 5 juegos y la celebración que se dio allí, la gente, la policía, la ciudad no estaba preparada para contener a tantas personas. Escucha bien, se dice que más o menos aproximado había 1 millón de personas, escuche bien, 1 millón de personas celebrando juntos el primer campeonato de la NBA del equipo de Chicago que Michael Jordan los había llevado hasta allí. El problema es que para 1 millón de personas la ciudad se había preparado
con 554 policías. ¿Usted se imagina eso? 554 policías. O sea, cuando hicieron esa logística, no pensaban que la euforia iba a ser tan grande. No pensaban que un campeonato, que la victoria de ese equipo de Chicago iba a causar tanta sensación en la gente, tanto delirio. Y dijeron, envía 2 o 3 policías. 554 policías para tratar de controlar a 1 millón de personas. ¿Usted sabe lo que pasó allí? Hubo estampidas humanas, hubo arrestos, hubo tantas y tantos incidentes porque no podían controlar a 1 millón de personas. Pero lo que ellos estaban haciendo allí, mis hermanos, era celebrar el primer campeonato de la ciudad. Había mucha euforia, la gente se abrazaba. Usted ve las imágenes, las puede ver por internet, los videos de lo que ocurrió esa noche en Chicago. ¿Y sabes qué? La gente tenía carteles, la gente se abrazaba y unos a otros decían, ganamos. Se llamaban por teléfono, se visitaban unos a otros y decían, ganamos el campeonato. Y usted sabe que si usted era un fanático de Michael Jordan y de Chicago Bulls en esa época, usted aquí en Puerto Rico incluso podía celebrar. Aquí hubo celebraciones y hubo gente que decía también, ganamos. De hecho, eso nos pasa cuando juega el equipo de Puerto Rico en algún deporte. Si usted es como yo, fanático de los deportes, usted se emociona, usted llora incluso, aunque su familia lo mire raro, como me pasa a mí a veces. Pero usted dice luego, ganamos. De hecho, a veces yo he venido aquí a la iglesia y comparto con Jorge, con Angelito, con algunos de los otros hermanos que les gustan los deportes. Y si el equipo nuestro ganó el día anterior, yo le digo a él, oye, ganamos el juego. La situación es que yo no sudé ni una gota para ganar ese juego. Yo no jugué ni un minuto, yo no corrí, a mí no me pasó nada ese día. Pero yo me atribuyo la victoria. De hecho, eso te pasa a ti también. Usted tiene su equipo favorito o incluso cuando en las Olimpiadas o cualquier otro evento, usted se emociona con su equipo y usted dice, ganamos. Noten algo, usted está participando de una victoria en la cual usted no hizo nada. Otro jugó por usted. Otro se desvivió jugando. Casi se deshidrata. A veces hasta se lesionan jugando. Y todo eso tú lo tomas como tuyo y tú lloras, te emocionas, celebras. La gente allá en Chicago ese día en 1991 se puso eufórica diciendo ganamos, aunque ellos no habían hecho nada en el juego. Pero ellos participaban de la victoria de su equipo. Mi hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana es lo que Pedro les recuerda a la iglesia, de cómo nosotros también participamos de la victoria de Cristo Jesús. Cristo, como se titula nuestro sermón en esta mañana, es un Salvador victorioso. O sea, la victoria la obtuvo Él, como veremos hoy. Pero por gracia, por misericordia, Él te hace partícipe a ti de su victoria. La victoria la tuvo Él fue el que sudó, Él fue el que se sacrificó. Él fue el que lo dio todo, incluso su vida allí, para que esa victoria que Él obtuvo, tú puedas decir, yo también soy victorioso en Él. ¿Sabes qué? Para que tú también puedas mirar uno al otro como hacen cuando gana tu equipo favorito y decir, ganamos. Así que Pedro en esta mañana nos va a recordar eso, el Salvador victorioso que tenemos en Cristo Jesús. Para hacer un breve repaso, recuerden que los cristianos a los cuales Pedro les está escribiendo estaban sufriendo persecución. Y Pedro los anima recordándole los sufrimientos de Cristo. En medio de la hostilidad que ellos estaban viviendo en un mundo caído, ellos estaban sufriendo y Pedro les dice, oye, pero miren el sufrimiento de Cristo. Ese sufrimiento de Cristo que lo describimos, el pastor Edgardo lo acaba de repasar en el verso 18, ese sufrimiento de Cristo, nos dice el pasaje, era parte del plan de Dios para un bien mayor, o sea, para salvarnos. Es como si Pedro les estuviera diciendo a estos hermanos, miren, a través del sufrimiento puede venir una gran bendición. Dios puede usar el sufrimiento como parte de un plan y le está presentando a Cristo y le dice, ese fue parte del plan de Dios, usar el sufrimiento de Cristo para morir en nuestro lugar. Luego la última parte de ese verso 18, cuando se nos dijo que Él fue muerto en la carne, que Él fue sacrificado allí en la cruz. El verso 18 termina diciendo,
pero fue vivificado en espíritu. O sea, habla de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Él no quedó allí en la tumba. O sea, en otras palabras, la muerte no fue la última palabra en la historia de Jesús. Mi hermano, es como si Pedro les quisiera recordar a estos hermanos que están sufriendo y les está diciendo, oye, ustedes están sufriendo e incluso si llega la muerte a sus vidas, el que está en Dios, el que está en Cristo, esa no es la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Y les muestra a este Jesús resucitado. Así también sería para los creyentes un día. Aunque estuvieran sufriendo, aunque llegara la muerte a sus vidas, ellos debían tener esperanza de que si su Señor y Salvador había muerto y había sido vivificado o se había levantado de los muertos, ellos también un día tendrían la esperanza de vencer la muerte. Así que yo quiero que ustedes vean conmigo, mi hermano, porque este pasaje presenta una alta cristología, una alta enseñanza de la doctrina de Cristo. Presenta a Cristo este pasaje desde el verso 18 hasta el verso 22 en las diferentes etapas de su vida, especialmente al final. En este pasaje, escucha, hermano, se presenta la muerte de Jesús, se presenta la resurrección y se presenta la ascensión de Cristo. Todo eso está ahí, se presenta en este pasaje de los versos 18 al 22. Así que acompáñeme a explorar esas verdades que aparecen ahí desde el versículo 19. Un Salvador victorioso. En primer lugar, versículo 19 y la primera parte del verso 20, veremos el Señor proclamó su victoria. Eso es lo primero que veremos. Este es un Salvador victorioso, mi hermano, y esa victoria no se dio a escondidas. Eso no fue una victoria que se dio en un cuarto cerrado y nadie se enteró. Yo les acababa de anunciar, 1 millón de personas se enteraron en Chicago de que los Chicago Bulls habían ganado el campeonato y se tiraron a las calles a celebrar. Eso no fue una victoria que se celebró a escondidas, fue pública. Mi hermano, la victoria de Jesús en la cruz y luego yendo allá a la resurrección, siendo resucitado, es una victoria que fue proclamada públicamente. Y aquí el verso 19 nos los va a presentar esta idea. Dice, él fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mi hermano, importante que notemos algo en esta mañana. Es que el pasaje que tenemos delante, el pasaje de 1 de Pedro 3, versículos 19 y 20, es uno de los versículos más difíciles de interpretar, no solo de 1 de Pedro, escuche bien, ni siquiera del Nuevo Testamento. R.C. Sproul, ¿usted ha escuchado a R.C. Sproul, un gran maestro de la Biblia? Dice que este probablemente es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de toda la Biblia. De hecho, él cuenta una ocasión, y yo doy testimonio de eso, y ahí me le cuento por qué. Él cuenta una ocasión que cuando él era estudiante, estaba en el seminario y quería tratar de entender este versículo. Así que como todo estudiante de seminario en su época, él no tenía Google, como hacemos tú y yo, que tenemos una dificultad a veces, una pregunta y vamos a Google. Él no tenía eso. Él tenía que ir a la biblioteca. Yo doy gracias a Dios por Google, pero lamento tanto que se haya perdido eso. El tener que ir a la biblioteca. Yo todavía me acuerdo de ir a hacer una asignación en 5º grado con la enciclopedia abierta y lo que había que escribir era ahí, de ahí, transferir la información o ir a la biblioteca a buscar un libro. Pues ¿qué ocurre? Este hombre va a la biblioteca porque él quiere conocer más acerca de este versículo 19 y 20. Y él busca 11 comentarios bíblicos que le tratan de explicar este versículo. 11 comentarios de 1 de Pedro. Él comienza a analizarlos y él dice, ¿sabes qué? Al final me encontré que habían 11 posibles respuestas. O sea que los 11 autores, cada uno estaba diciendo otra cosa, parecido, pero presentaban diferentes posturas. De hecho, escuche bien, si usted pone a Miguel Núñez y a Sujel Michelén en una mesa, ellos como nosotros, están de acuerdo en casi el 100% de las cosas. Pero usted los pone en una mesa y le pone este versículo de frente y no llegan a las mismas conclusiones. Así que es un pasaje de difícil interpretación. Y ¿sabe qué? Es bueno que esos pasajes estén en la Biblia, porque nos recuerdan
que nosotros no lo sabemos todo. A veces usted cree que usted puede dominar la Biblia. Y a veces usted cree que usted puede saber todas las cosas. Y usted va con la idea de que yo voy a saber todo lo que dice ahí en la Biblia. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso es inspiración de Dios, la mente de Dios revelada para nosotros. Así que es un buen recordatorio que hay cosas que nosotros no vamos a entender del todo. Pero a pesar, mi hermano, de que es un texto de difícil interpretación, sí hay una de esas interpretaciones que encaja muy bien en el mensaje que hemos estado trayendo y que entendemos es lo que Pedro estaba trayendo en esa hora. Pedro en primer lugar dice que el Cristo vivificado, la última parte del verso 18, el Cristo que resucitó fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces nos tenemos que hacer esa primera pregunta. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿A qué se está refiriendo Pedro? Ahí está el debate. ¿A quién se está refiriendo Pedro cuando él habla de los espíritus encarcelados? Nos da una pista, algunos dicen luego en el verso 20, porque habla de los días de Noé. Pero Pedro probablemente también está añadiendo una ilustración. Así que, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? La misma Biblia, mi hermano, y esto es un buen ejercicio de hermenéutica, interpretación bíblica. ¿Sabes que la misma Biblia nos contesta? No tenemos que inventarlo nosotros. Acompáñeme a 2 de Pedro. El mismo Pedro habla de esto. 2 de Pedro capítulo 2, verso 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Espíritus encarcelados. No perdonó a los ángeles, está hablando de los ángeles caídos. Y luego mira lo que dice Judas, capítulo 1, verso 6. Judas es ese librito pequeñito que está justo antes de Apocalipsis, antes del último libro de la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que cuando nos hacemos esa pregunta, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? La misma Biblia nos da la respuesta. Está hablando de estos ángeles caídos que en algún momento fueron enviados a prisiones. El Señor así lo dispuso, como nos dice estos dos pasajes que les acabo de mencionar. Y noten que se hace entonces una referencia a los tiempos de Noé o a los días de Noé. Dice que esos espíritus que ahora están encarcelados, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y es que yo no sé si usted recuerda, en Génesis capítulo 6, cuando se nos comienza a narrar esa historia, la famosa historia del arca, la famosa historia de Noé, Dios iba a enviar un diluvio precisamente porque la maldad de los hombres se había multiplicado. Porque verdaderamente había maldad por todas partes. El corazón del hombre, el designio del hombre era de continuo hacia el mal. Y cuando usted está estudiando ese pasaje del final del capítulo 5 de Génesis, principio del capítulo 6, se da cuenta incluso que hay una referencia que algunos autores bíblicos han interpretado como que algunos seres angelicales, demonios, ángeles caídos, habían interactuado aquí en la tierra. Habían hecho manifestaciones aquí en la tierra en esa época. E incluso habían distorsionado la creación, la propia humanidad. Y entonces Dios iba a destruir la tierra. Y nos dice los dos pasajes que vimos, 2 de Pedro 2.4 y Judas 1.6, que entonces estos espíritus, estos ángeles caídos, fueron enviados como un juicio. Después de ese evento, fueron enviados a algunas prisiones. Están encarcelados. De hecho, la realidad bíblica de la guerra espiritual es muy interesante. Lamentablemente a veces se tergiversa demasiado y pensamos que la guerra espiritual es ordenarle a Satanás algo. Y de eso no se trata. A veces pensamos que la guerra espiritual se trata de yo arrebatarle a Satanás algo que él me quitó. Y de eso no se trata tampoco. La guerra espiritual se trata de reconocer que hay un Dios soberano. Escuche bien, siempre empieza con un Dios soberano. No es que Dios está aquí y dice versus Satanás. Y están como uno a uno ahí, que es casi iguales y uno está peleando con el otro.
No, no, no. Es un Dios soberano que en su misericordia, en su soberanía, ha permitido que ocurra lo que ocurrió en los cielos, donde Satanás se rebeló y parte de los ángeles se rebelaron y se hicieron los ángeles caídos. Algunos de ellos fueron puestos en prisiones en los días de Noé, como se nos acaba de decir. Otros quedaron sueltos en la tierra y usted todavía los ve en la historia de Jesús. Había demonios, había actividad. Y es una actividad real, mi hermano, que usted muchas veces no está consciente de ella. Ángeles y demonios son una actividad real. De hecho, a mí me interesa en el libro de Daniel que hay una oración que no llegaba la contestación. Y era porque había una guerra espiritual entre ángel y demonio, literalmente. Y Daniel como que no se daba cuenta de eso. Usted y yo no nos damos cuenta de esas cosas. Usted simplemente tiene que entender que es algo real. Usted tiene que entender que la victoria la tiene usted en Cristo Jesús. Y también usted tiene que entender lo que dice Hebreo 1:14, que Dios ha enviado o envía constantemente ángeles, escuche bien, como servidores para aquellos que le darán la salvación. Oye, eso no es para estar detrás de uno diciéndole, Ramón, tienes un ángel guardián, lo veo ahora mismo. No se trata de eso. Dios no nos reveló eso. Mi hermano, y aunque eso sería, no tenemos mucho detalle para entrar ahí, o sea, no se ha revelado mucho sobre eso. Yo creo que Dios no permitió el que nosotros viéramos así todo el tiempo visiblemente esta realidad espiritual, porque sabes que terminaríamos adorando eso. Porque Dios conoce nuestro corazón. Bueno, ¿no pasó con Juan? Cuando vio un ángel revelándoles cosas y de momento él terminó adorando a ese ángel. Y el ángel lo corrigió y le dijo, no, yo soy un consiervo tuyo. Así que probablemente por eso Dios permitió que nosotros no estemos conscientes de esa realidad todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Es real. Eso existe. Dios envía ángeles. Es parte del cuidado que Él tiene para contigo. Eso es para usted darle gracias una vez más, aunque usted no lo vea, aunque usted no sepa ni cómo. Pero Dios envía ángeles alrededor de los suyos. Así que hay una realidad espiritual. Y aquí en este pasaje, de hecho, antes de continuar, lo he anunciado antes, pero si usted quiere conocer más sobre este tema, yo creo que Miguel me debe dar comisiones por esto. Yo he anunciado tanto este libro, el pastor Miguel, tantas veces este libro. El libro se llama Hasta que ruja el león. Es de pastor Miguel Núñez, un libro muy bueno sobre el tema de la guerra espiritual, sobre todas estas realidades. De hecho, el pastor Miguel menciona este pasaje que tenemos delante. Así que, ya sabiendo eso, piensa en esta idea. Aquí se nos dice que en los días de Noé estaban estos manifestaciones, estos ángeles caídos haciendo daño en la creación. Dios iba a traer el juicio sobre la tierra y sobre todas estas criaturas. Y cuando Dios hizo ese juicio, que ahora hablaremos más adelante en nuestro segundo punto, lo que es el famoso diluvio, estos demonios fueron encarcelados, fueron puestos en prisiones y ahora se les conoce como los espíritus encarcelados. De hecho, usted sabe que a Pedro le gustaba mucho esta historia de Noé, porque Pedro menciona a Noé en su primera carta y en su segunda carta. Jesús menciona a Noé también, lo vamos a ver al final. Pablo puede hacer referencias tal vez, pero no por nombre, como lo hace Pedro tantas veces. Pero noten algo, lo que nos está diciendo este pasaje es que el Cristo vivificado, el Cristo resucitado, el que se levantó de los muertos, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y proclamó algo. ¿Qué fue lo que proclamó? Mi hermano, vuelvo y repito, este pasaje, como es de difícil interpretación, tenemos que interpretarlo con la misma Biblia. Y usted sabe que hay otro pasaje en la Escritura que nos dice qué fue lo que Jesús proclamó en su muerte y su resurrección. Acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Mire lo que dice este pasaje sobre qué fue lo que proclamó Cristo allí en la cruz, en su victoria. Dice Colosenses capítulo 2, versos 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria contra nosotros,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escucha lo que dice ahora. Y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted sabe que, mi hermano, cuando Cristo estaba muriendo, y aún más en su resurrección, lo que había allí, lo que estaba haciendo Cristo era proclamando su victoria. Era proclamando que Él había vencido el pecado, era proclamando que Él había vencido la muerte. Así que lo primero que tenemos aquí en este versículo 19 es que el Señor proclamó su victoria. Esto no fue una victoria a cuarto cerrado. Esto fue una victoria que fue proclamada, no solamente aquí en la tierra, sino que en la esfera espiritual. Cristo fue y proclamó su victoria. Cristo fue y proclamó que por fin Él había vencido la muerte y Él había vencido el pecado. Pero miren, en segundo lugar, acompáñenme ahí a la segunda parte del verso 20. No solamente tenemos esta primera idea de que el Señor proclamó su victoria, sino que en segundo lugar, el Señor nos hace partícipes de su victoria. Y eso es algo increíble, mis hermanos. Una cosa es decir, ¿sabes que Cristo sí venció allí en la cruz? Y cuando venció allí en la cruz, proclamó su victoria no solamente en la tierra, sino que también a los espíritus que estaban encarcelados, a los ángeles caídos en la esfera espiritual, Él también proclamó eso. Sino que también, mis hermanos, es impresionante, y esta es la gran verdad del Evangelio, es saber que Él me hace partícipe de esa victoria. Pero antes de continuar, es muy importante. Y es que cuando nosotros tenemos pasajes difíciles de la Escritura, pasajes difíciles de interpretar, debemos depender del Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, para que nos ilumine. Debemos buscar buenos recursos. Debemos interpretar la Biblia con la misma Biblia. Pero mi hermano, recuerde que nosotros no sabremos nunca todos los detalles, y eso está bien. Hay gente que tiene una tendencia a querer saber todos los detalles específicos. Oye, ¿y qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Ahí es 18 años. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Una sola cosa. Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. ¿Ya? Y cuando Dios hace silencio, usted no hable. Cuando Dios hace silencio, mi hermano, debemos hacer silencio. De hecho, sería un acto de gran soberbia que Dios haya hecho silencio sobre algo y yo quiera hablar ahí. Así que, usted sabe que se ha inventado tantas cosas, usando eso como ejemplo. Dice, no, que Jesús fue y creció y un día María no tenía leche y Jesús convirtió el agua en leche. Y un día no había juguetes y Jesús cogió una arcilla, una tierra, la convirtió en un pájaro y voló. Pero así como dice eso, ¿sabes qué dice? Que un día el niño Jesús, pequeño, se enojó con otro y lo mató con su poder. Hay unas colecciones muy antiguas que se llaman los Evangelios de la Infancia de Jesús, que son apócrifos. Apócrifos es que no son inspirados. Se hicieron como 200 años después de la historia. Son leyendas. Noten, donde Dios hizo silencio, el hombre y puso a correr su mente y hizo todas esas barbaridades. Hay otro que dice que Jesús se fue en un tour y se fue al mundo. Y Jesús fue y conoció a Buda o los descendientes de Buda. Y Jesús fue a las pirámides de Egipto. Y Jesús fue acá y fue allá y se convirtió en un gran maestro. Y después viró cuando ya estaba preparado. Hermano, donde Dios hizo silencio, usted también tiene que hacer silencio. ¿Y por qué digo esto? Porque noten que no damos mucho detalle del verso 19 porque no hay que darlo. Aparte de decir que Jesús proclamó su victoria sobre los espíritus encarcelados. Usted tiene muchas preguntas. Si usted viera mi hoja de papel de preparación del sermón y los libros que usé para tratar de entender ese pasaje. No sé si usted le ha pasado antes que usted está bien animado, que compra una Biblia de comentarios y tiene así colección, 5 Biblias de comentario bíblico, estudio. Tiene un pasaje que es el más difícil. Va y lo busca y ¿sabe qué? El autor ni escribió nada de eso. A mí me ha pasado tantas veces eso. Miren, incluso John MacArthur, un gran exégeta de la Biblia, hay pasajes que él brincó, que simplemente no escribió nada. Y usted dice, oye, si John MacArthur no se atrevió a escribir algo ahí.
O sea, porque son pasajes difíciles de la Escritura. De este le escribe algo, él tiene su postura, pero de otros, muchos otros, incluso ni escribe nada. Y a mí me ocurrió estudiando varios pasajes. Así que noten esta idea, ahí lo dejamos, el verso 19. ¿Cómo fue esa proclamación? No sabemos. De hecho, pregúnteme cuando se acabe el servicio para decirle con mucha alegría, no sé. Cuando usted me pregunte, oye, ¿y cuándo fue? Pero dame el dato, exactamente, ¿cuándo fue? Cuando Él murió y entre su muerte y su resurrección, si fueron 3 días, ¿fue al primer día, al segundo, al tercero? ¿O eso ocurrió después? Y dime dónde, ¿a dónde fue Jesús? ¿Dónde estaban esos espíritus encarcelados? ¿Fue en el Hades? ¿Fue en el cielo? ¿Dónde? La respuesta va a ser la misma. No sabemos. ¿Sabes por qué no sabemos? Porque Dios nos reveló eso. Dios lo único que nos reveló fue que Jesús, cuando murió y resucitó, muerto, dice el verso 18, y vivificado después, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Y con ese detalle tenemos que estar nosotros satisfechos, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque al final, a veces la gente se pierde en los detalles y se olvida de lo más importante, que es el hecho de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y empezamos a debatir, incluso nos separamos. Porque no, Ramón, yo no creo eso. Para mí fue el día 1 y Ramón dice, no, fue el día 3. Y hasta nos dividimos en las cosas que no importan tanto. Nos perdemos de lo más importante. Usted sabe, eso pasa con la escatología. Ayer un grupo de hermanos estuvo estudiando con un conferencista que trajo la Asociación de Iglesia Bautista del Sur para tocar ese tema de la escatología. Un tema muy interesante. Hay diferentes escuelas de interpretación también. Y a veces la gente se pierde en los detalles. ¿Quién es el primer caballo? ¿Cuál es el segundo caballo? Y el dragón y aquello. Y empezamos Luis y yo a debatir y a pelear y nos separamos. No nos hablamos por un mes porque él cree que el primer caballo es aquello y yo creo la otro. Y se nos olvida de lo más importante. Del Cristo glorioso, resucitado, el Cordero de Dios y como inmolado que está allí en el centro, que recibe toda la adoración por toda la eternidad. Así que mi hermano, a veces nos pasa eso porque al hombre le gusta como la especulación y no quiere permanecer en lo que Dios ya reveló, en la revelación de Dios. Así que donde Dios ha hecho silencio, usted también debe hacer silencio. En el verso 19 no se nos da mucho detalle de cómo eso ocurrió, pero sí se nos dice que el Cristo que murió y luego fue vivificado, fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Lo hizo, proclamó su victoria también a los espíritus encarcelados. Así que ese es nuestro primer punto. El Señor proclamó su victoria. Nuestro segundo punto, el Señor nos hace partícipes de su victoria. Usted sabe que es impresionante. A mí me gusta la carta de Pablo a los Efesios, porque en el capítulo 1 se nos dice que Cristo está en su trono. Y en el capítulo 2 nos dice de Efesios que Cristo nos ha hecho a nosotros estar en los lugares celestiales con Él. O sea, una victoria que es de Él y Él la comparte con su iglesia, con lo suyo. El único que merece estar allí en esa posición es Él. Pero el que esté unido a Cristo, esa es la hermosa doctrina de la unión del creyente con Jesús. El que esté unido a Jesús, así como la vid y el pámpano, el que esté unido a Jesús tiene todos los beneficios de Jesús. Tiene todas esas bendiciones espirituales que tiene Jesús. Es por eso que usted es salvo, mi hermano, escuche bien. No se lo olvide nunca. Nunca es por sus méritos. Es por los méritos de Jesús y usted está unido a Él por fe. Así que miren lo que hace el apóstol Pedro ahora. Comienza a hablar de los días de Noé. Y dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Por qué Moisés usa esta ilustración aquí? ¿Por qué Moisés habla de Noé aquí? Noten que él quiere hacer una ilustración a un grupo de personas que estaban sufriendo, pero que Dios un día las iba a salvar. Y le pone el ejemplo de Noé. Miren, esta historia yo no pensé que yo la iba a leer tantas veces como la he leído. Y es que es la historia favorita de mi hijo. La historia de Noé. Y yo le he contado otras historias. Yo tengo un libro junto a la cama de muchas historias de la Biblia. Pero también está un librito pequeño con solo la historia de Noé. Y yo le he contado muchas veces en la noche. Vamos a leer la historia, qué sé yo, de José y la túnica de colores. Leíamos hace poco. Y la leíamos, está bien, pero me decía, pero léeme la de Noé también. Y después, ¿sabes qué decía cuando se acababa? Una vez, leer la historia de Noé. Otra vez.
Muchas veces me dice eso. Le gusta esa historia. Así que no pensé yo leer tantas veces esa historia como la he leído en los pasados casi 4 años. Pero piensa en esto. ¿Por qué Pedro está utilizando esta historia? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Ya les dije, la maldad se había multiplicado. Usted lo puede repasar esta tarde. Lea Génesis 5 al 8 y repase toda esa historia. De momento Dios llama a un hombre. Mi hermano tenía 500 años Noé. Escuche bien. Esa era la época donde estaba un poquito antes Matusalén con sus 960 y pico de años. Así que Dios llama a Noé porque Noé halló gracia delante de Dios, porque dentro de tanta maldad no era un hombre de Dios, era un hombre que Dios consideraba justo. Dios lo llama a él y le da una encomienda. Y a veces nos pasa así con muchas historias bíblicas, nos pasa con los viajes de Pablo. Pensamos que Pablo, Dios lo llamó, se montó en el barco, pisó 2 o 3 ciudades y regresó al otro día. Mi hermano, escuche bien. Cuando usted narra la cronología bíblica, usted se da cuenta de algo. Usted se da cuenta de que aproximadamente fueron entre 75 y 100 años de preparación. Escuche bien. 75 a 100 años de preparación. El arca no se construyó en una mañana. Cuando usted hace la cronología bíblica, los estudiosos bíblicos se han dado cuenta que viendo la edad de Noé, cuando empezó, cuando terminó, hacen el cálculo. Y dice que entre 75 a 120 años algunos lo llevan. Se tardó la construcción del arca. Hermano, la gente vivía... Bueno, tenía 500 años, ¿no? Cuando él empezó ese proceso de la construcción. Pero piense por un momento, y es lo importante aquí, este versículo 20 habla de la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, este versículo dice que Dios tuvo mucha paciencia, porque Dios podía haber eliminado el mundo en un segundo, incluso a Noé. Había una promesa de que vendría un descendiente, así que Dios iba a cumplir siempre su promesa, pero Dios pudo haberlo hecho. Pero ¿por qué Dios estuvo allí 70 años, 120 años, el número que sea, esperando que Noé construyera el arca? ¿Por qué Dios no le envió la arca del cielo así construida? Y le dijo, Noé, móntate aquí con tu familia y nos vamos. Cientos de años, mi hermano, ¿sabes que eso es misericordia de Dios? Porque por esos mismos años, Noé, Pedro nos dice que era un pregonero de justicia, un predicador. Usted se imagina la construcción del arca año tras año y Pedro año tras año predicándole a la gente, arrepiéntanse de sus pecados porque Dios va a destruir el mundo con un diluvio, con lluvia, con agua. Y la gente se burlaba de él. La gente decía, oye, no, eso no va a ocurrir. La gente se burlaba de Noé, pero la paciencia de Dios nos dice el verso 20, en los días de Noé mientras se preparaba el arca, allí estaba la paciencia de Dios. Año tras año, Noé predicando, pero la gente no creyeron. A todos se les predicó, pero no creyeron. Hermano, ¿sabes que la historia de Noé, y Pedro la pone aquí también por una razón, y es que la historia de Noé es una imagen del Evangelio? Porque miren los elementos, la ira de Dios iba a ser derramada, el juicio de Dios iba a ser derramado, y había un solo lugar seguro en el cual tú te podías proteger y salvar de la ira de Dios. Era estar dentro del arca. ¿Eso no es el Evangelio? La ira de Dios contra el pecado, y hay un solo lugar seguro en el cual tú puedes ser salvo, y es estando en Cristo. Cristo siendo la imagen del arca, el único lugar seguro. El único lugar donde podemos estar y no nos va a tocar la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Dice el texto que de cientos de miles de personas que probablemente hayan escuchado la proclamación de este mensaje de Noé, solamente ¿cuántas fueron salvas? 8. Que era Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. 8 personas. Y los animales, usted sabe la historia, que Dios permitió que llegaran allí. Otro dato que a veces pasamos por alto y la misma Biblia nos da cronológicamente el detalle. A veces pensamos que el agua subió y 40 días y 40 noches estuvo lloviendo y luego 150 días y se bajaron. No, mi hermano, sabes que estuvieron dentro del arca más de un año. Escuche bien, dentro del arca, cuando usted hace los mismos cálculos de Génesis 5 y 6, estuvieron como 370 días. Un año y unos días estuvieron allí. Ellos dentro del arca, siendo protegidos de la ira de Dios, del juicio de Dios.
¿Pero por qué esta historia? Bueno, recuerden que Pedro está tratando de animar a un grupo de hermanos que están siendo perseguidos. Un grupo de hermanos que se siente que son una minoría. Y por eso Pedro da el detalle, diciendo, oye, solamente mira, 8 fueron salvados. Es como si Pedro los estuviera animando a estos hermanos a decirle, oye, ustedes son como Noé y su familia. Que hoy ustedes están proclamando un mensaje de Cristo. ¿Y qué le hicieron a Noé y su familia? Por 75 años, mientras se construía el arca, se burlaban de él, se mofaban de él, lo rechazaban. Pero al final el Señor solamente los salvó a ellos, aunque eran una minoría, aunque eran 8 nada más. Eran 8 los que habían creído. Y como si Pedro estuviera utilizando esta historia para animar la fe de estos hermanos, que eran una minoría allí en Asia Menor, diciéndole, oye, no importa lo que ustedes estén pasando, si ustedes están en Cristo, ustedes van a ser rechazados, ustedes van a ser perseguidos, el mundo va a ser hostil en contra de ustedes, pero al final Dios los va a salvar, así como hizo con Noé y su familia, con esos 8. De hecho, empezó una nueva creación prácticamente. Todo empezó de nuevo después de la familia de Noé. Así que estos hermanos estaban siendo animados. Y noten luego en el verso 21 se nos da una imagen del bautismo. Pedro quiere hacer como una analogía. Y Pedro está diciendo, oye, esta gente que fue salvada en medio de un cataclismo de agua, esta gente que le cayó el diluvio y fueron salvados allí. Pedro entonces hace una analogía, una imagen con el bautismo. Y Pedro entonces dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nota lo que está diciendo Pedro. Es una imagen, así como esta gente fue protegida en ese momento en medio de ese gran cataclismo y protegida del diluvio, del agua, así hoy nosotros somos protegidos por medio del bautismo. Y noten el proceso que da. Dice, el bautismo que corresponde, que es el bautismo cristiano, nos salva. Mi hermano, este texto usted tiene que interpretarlo con otros textos de la Biblia. Y usted sabe que lo salva a usted es la fe que usted ha puesto en Cristo Jesús. No es porque le echen agua o lo pongan en un lugar y lo sumerjan en el agua. Pero hay algo importante. En términos normales, la norma bíblica es que el que cree se bautiza. Porque ¿sabes qué hace el bautismo? Es la proclamación pública de que Cristo ha tenido una victoria sobre el pecado en mi vida. De que esa victoria de Cristo en la cruz y la resurrección es mía también. Y por eso cuando yo me sumerjo, pueden leer Romanos capítulo 6 para ver esa imagen. Pablo lo explica un poco mejor. Cuando yo me sumerjo, es como si yo estuviera muriendo con Cristo. Y cuando yo me levanto, es la imagen, el símbolo. Es como si estuviera resucitando con Cristo. Y en el bautismo, mi hermano, es como, hay un autor que dice, es como si yo me pongo la camisa del equipo de Jesús. Yo me hago parte públicamente del bautismo. ¿Y tú sabes por qué esto es importante detallarlo? Porque aquí el versículo está diciendo, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. O sea, todos aquellos que han sido salvos van a pasar por las aguas del bautismo. Y rápido viene alguien allá atrás, levanta la mano. Y dice, oh, pero el ladrón en la cruz. ¿Sabe qué? Nunca juzgamos una doctrina bíblica por las excepciones. Eso es un caso específico, particular. Oye, porque si tú me sacas una doctrina de ahí, ¿sabes qué yo te digo? Pues no vayamos a la iglesia porque el ladrón en la cruz no fue a la iglesia. Y ya. Y es verdad. ¿Cuándo fue a la iglesia el ladrón en la cruz? Nunca, porque obvio, era un caso aparte, era un caso peculiar. Pero en términos generales, mi hermano, la Biblia nos enseña, y el libro de Hechos da testimonio tras testimonio, que todo el que cree debe bautizarse porque esa es la señal de que ahora esta persona es parte, es una muestra pública de su salvación. De hecho, hay un choque, y como pastor hemos pasado esa experiencia, cuando alguien dice que es salvo, y dice, sí, o yo me convertí, y pasan los tiempos y le hablamos del bautismo, y dice, no, pero yo no me quiero bautizar. ¿Pero qué está pasando ahí?
Si lo que vemos en el libro, en Hechos capítulo 8, capítulo 9, Felipe y el etíope, y de momento Felipe le predica, el etíope se convierte y él mismo pide a Felipe que detengan el carro. Y él mismo dice, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Y qué le dice Felipe? Oye, si has creído, vamos a bautizarnos hoy. Vamos a hacer esta señal, este símbolo que proclama la salvación, la victoria que ahora tú tienes en Cristo Jesús. Y por eso Pedro está usando esta imagen. Y de hecho, Pedro quiere aclarar, usted ve en ese paréntesis del verso 21, Pedro quiere aclarar algo. No es que el bautismo, cuando te meten en las aguas, te quita un poquito el sucio físico. No quitando las inmundicias de la carne, mira lo que él dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es algo espiritual, es un lavado espiritual. No sabemos el detalle de por qué Pedro tuvo que aclarar eso, pero lo hizo en su contexto en la iglesia. Dice, no, esto no es un lavado. ¿Sabe por qué? Hay algunos autores que dicen, oye, es que había un tipo de bautismo pagano, donde sí te decían que te limpiabas aún físicamente. Y Pedro dice, no, es que no se trata de eso. Es algo interno. Es algo del corazón, es algo de la conciencia, de una buena conciencia hacia Dios. Ese es el verdadero bautismo. ¿Tú sabes qué está haciendo Pedro aquí con ese versículo 21 y con la historia de Noé? Recordándole a la iglesia que ellos ahora son partícipes de la victoria de Cristo Jesús. Que así como en los tiempos de Noé, mientras este pequeño grupo de 8 personas hablaban a otros, tal vez los invitaban a venir al arca. Y nadie quiso venir, sino que se burlaban. Al final la victoria, ¿quién la tuvo? La tuvo Dios. Los hombres se rebelaron contra Dios y por eso Dios iba a enviar el juicio. Pero al final los hombres no ganaron. Quien ganó fue Dios. Y no solamente eso, Dios permitió que esa victoria de Él fuera compartida con los que vivieron, con Noé y con su familia. Y luego Pedro nos usa la imagen del bautismo, porque en el bautismo es muy claro esa señal de que usted está participando de la victoria de Cristo sobre la muerte cuando usted se sumerge y luego resucitando. Así que la imagen que Pedro quiere presentarle a su iglesia es que la victoria de Cristo es nuestra victoria también. Así que ya hemos visto hasta este punto, en primer lugar, el Señor proclamó su victoria. Luego de vencer la muerte, luego de vencer el pecado. En segundo lugar, hemos visto cómo el Señor nos hace partícipes de su victoria. Y en tercer y último lugar, verso 22. El Señor obtuvo una victoria sobre todas las cosas. Y subraye todas. Escuche bien, mis hermanos. La victoria de Cristo es sobre todas las cosas. Dice el versículo 22. Este Jesús resucitado, quien habiendo subido al cielo, esa es la ascensión, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Yo quiero leerles ese versículo en la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 22. Escuche bien lo que dice. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Mi hermano, este verso es muy importante en la Biblia porque ¿sabes qué nos está diciendo? Que no hay uno más alto que Cristo. Que Cristo es el que está por encima de todas las cosas y todo lo demás que existe acepta su autoridad. Todo lo demás que existe. Usted sabe que por eso Filipenses capítulo 2 nos dice que llegará el día que aún los hombres que hoy se rebelan contra su autoridad, llegará el día donde toda lengua confesará que Jesús es la última autoridad, es el Señor. Y llegará el día, dice después, que toda rodilla se va a doblar ahí, mi hermano. Toda rodilla que incluso hoy esté negándolo, toda rodilla que incluso hoy esté viviendo en contra de su autoridad y diciendo, no, tú no tienes autoridad sobre mí. Un día toda rodilla reconocerá esa autoridad. Pero mi hermano, en el versículo 22 se nos muestra este Cristo entronado. Noten que todo comenzó en el verso 18, el Cristo crucificado. Ustedes notan cómo Pedro nos fue llevando el Cristo crucificado, que resucitó, que fue y proclamó su victoria. Y ahora está sentado a la diestra de Dios con todo poder y toda autoridad.
Pedro les quería dar un mensaje a esta iglesia, mi hermano. Esta iglesia que estaba sufriendo, que eran pocos, que eran pequeños, que el mundo era hostil a ellos. Pedro los anima a que ellos levanten su mirada y vean al Cristo entronado. Pero también Pedro quiere animar a esta iglesia, porque recuerdan que todo este mensaje está viniendo a la luz de un mensaje que Pedro les llevó diciéndole: oye, en este mundo vamos a padecer. En este mundo vamos a padecer por hacer el bien. ¿Recuerdan ese mensaje? Vamos a sufrir. Y luego entonces les habla del sufrimiento de Cristo. Y les dice: ¿sabes qué? El sufrimiento no fue la última palabra. El verso 18 no está ahí la primera parte solamente diciéndonos: y ahí se acabó la historia de Jesús. Sufrió y murió. No, mi hermano, mire lo que viene después. Fue vivificado, proclamó su victoria, ascendió a los cielos, dice el verso 22, subió a los cielos y está ahí en su lugar de autoridad. Dios puede utilizar el sufrimiento para un bien mayor. Dios utilizó el sufrimiento de Cristo para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros. Luego lo resucitó de los muertos y lo ascendió a los cielos y hoy está sentado allí. Y usted dice, y también las personas de esa época se podían preguntar: oye, pero el enemigo todavía molesta. Pero el enemigo todavía está por ahí molestando. De hecho, ¿sabes que el mismo Pedro, deja que lleguemos al capítulo 5 ya mismo, describe a Satanás como un león rugiente que está buscando a quien devorar? Y usted se pregunta, ¿pero cómo concuerda el versículo 22 que dice que Cristo está a la diestra de Dios y a Él están sujetas todas las cosas? ¿Cómo eso concuerda con el capítulo 5 que dice que el Satanás está por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar? Hermano, el enemigo todavía hace ruido, pero es un enemigo derrotado. Todavía puede hacer ruido, todavía puede molestar, pero es importante que sepamos que después de la cruz y la resurrección es un enemigo derrotado. Esa es la esperanza del creyente. No hay otro que esté más alto que Cristo. O sea, en otras palabras, Cristo no tiene que mirar para arriba para pedir permiso. O para decir, ¿sabes qué? Mira, hay uno más alto que yo, pues yo soy el segundo, el tercero, el cuarto. Mi hermano, este verso nos está diciendo que Cristo está por encima de todas las cosas. Eso debe cambiar la forma en que tú vives tu día a día. Eso debía cambiar la forma en que estos creyentes enfrentaban el dolor y el sufrimiento. Aquí en la tierra estaban sufriendo, pero ellos podían levantar su mirada a los cielos y ver al Cristo que estaba entronado por encima de todas las cosas. Y ese Jesús que estaba entronado, que venció la muerte y resucitó y proclamó su victoria de una vez y para siempre, ahora nos hace partícipes de esa victoria. Era una causa de gozo para los hermanos en esa época, mi hermano, y para nosotros también. Escuche bien, si Cristo es victorioso sobre todas las cosas, tú puedes dormir tranquilo esta noche. Si este verso es real, de que Cristo está por encima de todo y Él es victorioso sobre todas las cosas, yo puedo dormir tranquilo esta noche, yo puedo seguir confiando en Él. Él es un Salvador victorioso. Y es impresionante saber que esa victoria Él la comparte contigo y la comparte conmigo. Yo quiero terminar hoy, porque creo que lo amerita, leyendo un pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que nos recuerda esta verdad. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Escuche bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo es un resumen de lo que Pedro nos acaba de decir. El Cristo que murió, que resucitó y que ahora está a la diestra de Dios. Y mira la esperanza del creyente.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hermano, esa es la victoria que tenemos nosotros en Jesús. Por eso ese versículo 37 dice, en todas estas cosas, la muerte, el pecado, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo es un Salvador victorioso. Y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte es nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No una victoria porque tú ganaste, no fuiste tú. Volviendo a la ilustración inicial. No fuiste tú, no era ese millón de personas, no fueron los que jugaron los playoffs, no fueron los que sudaron la camisa, no fueron los que se lastimaron sus huesos y su cuerpo. Pero ellos celebraban. Ellos decían, ganamos. Ellos lloraban de alegría. Mi hermano, hoy tú y yo podemos mirar la cruz, mirar lo que hemos recordado, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, cómo Él fue y proclamó esta victoria y ahora está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad y todo está bajo sus pies. Y podemos ver esa victoria y ¿sabes qué? Unos a otros incluso nos podemos animar diciendo, ganamos. Mi hermano, cuando usted mire para el lado y uno de los que está aquí ahora mismo esté llorando y esté sufriendo, usted llore con él. Sufra con él, pero en ese momento recuérdele también, ¿sabes qué? Pero quiero recordarte algo, ganamos. Al final, ganamos, porque Cristo ganó. Ganamos y obtenemos la victoria porque Cristo obtuvo la victoria. Y vaya con esa persona que está sufriendo este pasaje y dile, mira lo que ocurrió. No hay nada que esté por encima de él. Debajo de sus pies están todas las cosas. Aún nuestros problemas más grandes. Todo está debajo de él. Aún los gobiernos que se levanten, usted mira el mundo y usted dice, ¿qué pasará en las próximas elecciones en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo? Y usted incluso le da temor. Usted piensa en sus hijos, en sus nietos. Pero al final esto es un buen recordatorio. No hay nada por encima de Jesús. Él gana al final. Él tiene la victoria. Mi hermano, anímese uno a otro con esas palabras. Y créeme que va a ser de mucha edificación cuando alguien esté sufriendo, que usted le pueda recordar esas palabras. Porque esto es lo que Pedro le está recordando a esta iglesia que sufre. Le está recordando, ganamos al final. Podemos llorar de alegría. Podemos gozarnos. Que aunque tengamos una leve tribulación momentánea, no se compara con la gloria que ha de venir, decía el apóstol Pablo. Al final tenemos la victoria en Cristo. Pero también es importante en un sermón como este, que si tú estás aquí escuchándonos en esta mañana, o a través de esta transmisión, o escucharás este mensaje en algún momento, consideres la ilustración que Pedro trae sobre los días de Noé. ¿Sabes por qué? Porque Jesús un día cuando habla del final de los tiempos, en Lucas 17 dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Donde la gente lo que hacía era festejar, se daban en casamiento, ignoraban a Noé hasta que llegó el diluvio y los destruyó a todos. Dice allá en Lucas 17. Hasta que se cerró la puerta. Y cuando usted lee la narrativa de Génesis, dice que Dios la cerró. Fue Dios el que la cerró. Y cuando usted lee Juan capítulo 10, dice que Jesús es la puerta por la cual hay que entrar. Mi hermano, la imagen que se presenta es Jesús hoy, es esa arca en la cual usted puede entrar y ahí estará seguro. Escuche bien, es el único lugar seguro. Vendrá la ira de Dios y el juicio de Dios. Y no hay otro lugar para ser salvo que no sea dentro del arca, que no sea en Cristo.
Así que si tú estás esta mañana aquí o estás escuchando este mensaje, hoy no estás seguro si no estás en Cristo. Ven a Cristo. Corre a Él. Escucha ese mensaje de aquellos que te están invitando como en los días de Noé. Ven a Jesús. Entra al arca. Porque un día la puerta también se va a cerrar. Y sabes que cuando la puerta se cierre no hay oportunidad. Pero hoy día todavía la puerta está abierta. En esta mañana la puerta de la misericordia de Dios está abierta y tú puedes entrar. Puedes poner tu fe en Jesús. No te engañes a ti mismo. Quizás has pensado que eres un creyente porque tu mamá o tu abuelo era un creyente, porque has venido a la iglesia por un tiempo. No, mi hermano, es si tienes una relación viva con Jesús. Si tienes esta seguridad en esta mañana de que tú estás en Cristo. Si has conocido la muerte de Jesús, la has creído que fue por ti, por tu pecado, y has confiado en Él para salvación. Lo has proclamado a través de tu bautismo, has proclamado esa victoria. Ven a Jesús hoy. Hoy la puerta de su misericordia está abierta. Todavía hay esperanza de entrar. Para el creyente que ya está dentro, él está seguro, pero usted puede seguir invitando a gente. Y usted tiene esa tarea, de hecho. ¿Y sabes qué? Para terminar con esta conexión con Noé, cuando usted cierra la historia de Noé, se cierra con un pacto que hizo Dios, diciendo que no iba a volver a destruir la tierra de esa manera, con agua, y dándole una señal del pacto, colocando el arco iris allí, para recordarlo. Y usted sabe que nosotros muchas veces pasamos esto desapercibido. Yo le decía al inicio que yo le he contado 1000 veces esta historia a Mateo y siempre termina así. Y mira el arco iris, y Dios nos lo dejó como un recordatorio de que Él es bueno, de que Él nos salvó, de que Él cumple sus promesas. Y sabes que esto fue providencial. Hace como 4 días atrás, estaba lloviendo. Yo venía a buscar a mi hijo de la escuela. Hay un arco iris. Él se da cuenta y él me dice, papá, mira un arco iris. Y yo le digo, sí, qué bonito. Y yo le digo, sí, mira, está muy bonito. ¿Y sabes qué él me dice luego? Me dice, papá, ora. Y en ese momento, yo no lo capté, en ese momento. Y dije, pero ¿ora por qué? ¿Qué pasó? Él a veces me dice eso. ¿Ora porque está enfermo o por aquello? Me dice, papá, ora. Y yo no entendía. Hasta que él me dice, papá, el arco iris. Mi hermano, ¿tú sabes por qué eso para mí fue impresionante? Primero, yo ni vi el arco iris, porque estoy tan atento a las cosas de los problemas y la vida y el trabajo y aquello y la familia. Segundo, cuando vi el arco iris no hice la conexión rápido. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que eso está ahí puesto como una señal para que tú recuerdes que Dios es bueno y nos salvó. Y un niño pudo recordar eso y yo no. ¿Sabes qué? Un niño que yo tengo mucho más conocimiento teológico, bíblico, tengo grados de seminario, doy clase. Soy pastor. Y lo pasé por alto un día más, un arco iris más. Pero un niño con su poco entendimiento, lo básico. Mira por qué Jesús dice que tenemos que ser como niños. Lo básico, él sabe. Esa historia él la escuchó un día. Que Dios salvó a este grupo de personas y después le dio esa señal. Y hay que orar para cerrar la historia. Siempre hay que orar, dándole gracias a papá Dios, como él dice. Porque nos salvó. Y porque eso nos recuerda su salvación. Y recuerdo que yo oré, y mientras lloraba, dándole gracias a Dios, yo en mi mente, esto es preparación para esta semana, por eso digo que fue providencial de Dios. Y decía, wow, Señor, no solamente que tú nos salvaste, y salvaste a estas 8 personas allá en el arca, nos dejaste esta señal para que nunca olvidemos que tú eres un Dios salvador. Escuche bien, cuando usted ve al arco iris, mi hermano, eso es una señal de que Dios un día emitió un juicio contra el pecado, pero salvó por gracia y misericordia a algunos pocos, lo salvó. Y lo salvó no porque no era el mejor, es porque Dios quiso salvar a Noé y su familia. Y eso le debe apuntar usted a Jesús. Y decirle y recordar que un día también la ira de Dios vendrá sobre ti, sobre mí, sobre el mundo, a menos que estemos dentro del arca, que estemos en Cristo.
Y Pedro utiliza esta ilustración aquí para animar a estos hermanos. Si Cristo es victorioso sobre todas las cosas, usted puede participar de esa victoria, mi hermano, si tiene su fe puesta en esta mañana en Jesús. Vamos a orar, pero considere estas verdades hoy. Especialmente si usted hoy no tiene su seguridad de salvación. Mi hermano, si usted hoy no está seguro, no todo el tiempo yo soy insistente en esto, pero el mensaje lo amerita. Escuche bien, si usted no está seguro hoy de que usted está dentro del arca, no se vaya de este lugar. Hoy queremos orar por ti. Porque nunca has tomado esa decisión, porque nunca le has dicho al Señor, sálvame, soy pecador, y la única forma de yo ser libre de la ira de Dios y del pecado es reconocer que solo la salvación está en Cristo, recibir y experimentar el perdón de pecados y vivir para Él. Hoy es el día de salvación y queremos orar por ti. Y queremos que tú vengas a Jesús hoy. Escuche bien, la puerta está abierta hoy. No sabemos hasta cuándo. Dios te está dando la oportunidad hoy de entrar por esa puerta que es Cristo. Pero no sé si mañana tengas esa oportunidad. No sé si quieras saliendo de aquí tengas esa oportunidad. ¿Y sabes que es una gracia? Simplemente el que hayas venido aquí y que Dios te haya permitido escuchar el Evangelio. Hoy es el día de salvación y te invito a que vengas a Cristo. Ahí donde tú estás puedes orar, presentarte al Señor y decir, Señor, perdona mis pecados. Yo quiero ser librado de la ira venidera. Y solamente hay un lugar seguro y es el arca. Solamente hay un lugar seguro y es Cristo. Salva mi vida hoy. Y si tú has hecho esa oración por primera vez, como iglesia queremos orar por ti. ¿Hay alguno entre nosotros que ha hecho esa oración por primera vez hoy? Que nunca le haya entregado su vida al Señor y hoy está entrando a Cristo, hoy le está diciendo, Jesús, sálvame. He escuchado muchas veces este mensaje, pero hoy por primera vez quiero entrar de una vez y por todas al arca de salvación. No te vayas de este lugar sin permitir a los pastores, a los demás hermanos orar por ti. Ahora cuando se acabe, acércate. Pero queremos orar por ti. También como iglesia, recuerda hoy, Cristo por encima de todas las cosas, entronado. No hay uno por encima de Él. Él tiene la última palabra. Si hoy estás sufriendo, puedes mirar los sufrimientos de Cristo. Dios tenía un plan con los sufrimientos de Cristo. Fue a la muerte, pero luego resucitó, nos salvó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Jesús proclamó su victoria. Y la victoria de Él es tu victoria en esta mañana. No importa lo que estés pasando, el problema más grande del mundo, tú puedes ser victorioso en Cristo Jesús. Y tú puedes decir, con toda seguridad, con mucha más seguridad y alegría que esos fanáticos de los Chicago Bulls, usted puede decir, ganamos. En Cristo siempre ganamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Gracias porque tú fuiste allá a la muerte, derrotaste el pecado, derrotaste la misma muerte y luego proclamaste tu victoria sobre los espíritus encarcelados. Sobre todo, Señor, tú proclamaste tu victoria sobre los cielos, sobre la tierra, sobre toda creación y toda criatura. Tu victoria fue proclamada. Tú le dijiste que la muerte no te pudo retener y que habías vencido el pecado y que habías vencido la muerte. Hoy te damos gracias por eso. Pero para nosotros también es impresionante que tu victoria es nuestra victoria. Oh Señor, gracias porque no fuimos nosotros los que ganamos allí, no fuimos nosotros los que nos esforzamos allí, no fuimos nosotros los que sufrimos allí. Pero hoy podemos decir que tenemos esa victoria en Cristo Jesús.
Gracias porque nos podemos animar unos a otros diciendo, al final ganamos, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Oh Señor, y gracias por esa hermosa imagen con la que Él cierra el capítulo 3. Cristo sentado a la diestra de Dios, estando por encima de toda autoridad, siendo la última autoridad. No hay nada ni nadie más alto que tú, Señor. Qué hermosa imagen, sabiendo que tú tienes el control, la última palabra en todos los asuntos de nuestra vida. Oh Señor, que como iglesia podamos dormir tranquilos, vivir tranquilos, en paz, sabiendo que tú reinas. Y si tú reinas, Señor, tenemos esperanza. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y si hay alguno entre nosotros que hoy, Señor, ha entregado su vida a ti, que desde este momento pueda comenzar a vivir para tu gloria. Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.